Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar la historia de una idea que ha sido tanto seductora como, a fin de cuentas, muy peligrosa. Es la creencia de que la sociedad se puede, y no solo eso, se debe diseñar por completo, desde arriba. Y todo arranca con una pregunta, ¿no? Una pregunta que suena increíblemente tentadora y que la verdad ha fascinado a muchísimos pensadores a lo largo de los siglos. ¿Qué tal si pudiéramos, de una vez por todas, eliminar el azar, el caos, el sufrimiento, todo eso, con un gran plan maestro? Ahora, para entender de dónde sale todo esto, hay que ir bastante más atrás de lo que uno se imagina. Ojo, que la cosa no empieza con Karl Marx, para nada. El verdadero origen, la semillita de esta idea, la plantó un aristócrata francés, un tal Henri de Saint-Simon, allá a principios del siglo XIX. Y aquí lo interesante es ver el contraste con lo que pensaban otros en su época. Por un lado, estaban los conservadores, que decían, volvamos a la Edad Media, a la autoridad de antes, para tener orden. Pero Saint-Simon, él miraba para otro lado, completamente. Miraba hacia el futuro. Se imaginaba una jerarquía totalmente nueva, una que no se basara en la fe, sino en la ciencia pura y dura, dirigida, claro, por expertos. Ok, ¿y cómo justificaban esta idea tan radical? Bueno, sus seguidores se inventaron toda una filosofía de la historia. Decían que la historia se mueve como en ciclos, ¿no? Tenía fases que llamaban orgánicas, o sea, de pura estabilidad, donde todos creían en lo mismo. Y luego venían las fases críticas, que eran de duda y caos total. La gran promesa era que gracias a la ciencia, por fin se podía crear una última fase orgánica, una que fuera permanente, para siempre. Y así, ¡pum!, se acababa la incertidumbre de la historia. Entonces, para resumir, las ideas clave que salieron de ahí fueron estas. Primero, una planificación económica centralizada, para terminar con lo que ellos veían como el desorden, la anarquía de la producción. Segundo, adiós a la competencia. Y tercero, y esto es clave, una nueva clase que mandara, los científicos y los ingenieros, que iban a dirigir todo de forma superracional. Y esta semillita, esta idea, bueno, encontró la tierra perfecta para crecer en la mente de un personaje que todos conocemos, Karl Marx. Fue él quien tomó todo esto y lo convirtió en una teoría supuestamente científica que literalmente iba a cambiar el mundo. Y acá, ojo, porque este es el punto clave. Para Marx, planificar la sociedad no era un tema de ser más eficientes y ya. No, era algo muchísimo más profundo, casi metafísico. Se trataba de que la humanidad alcanzara su verdadera dignidad. ¿Cómo? Acabando con lo que él consideraba la historia ciega, la historia como un accidente. La idea era que por primera vez la humanidad tomara las riendas y controlara su propio destino por completo. Para que nos demos una idea de la escala de esta ambición, hay una cita famosísima del compañero de Marx, Friedrich Engels, que lo resume todo. No estaban hablando de tener un poco más de pan o casas más lindas, no. Hablaban de un cambio total en la condición humana, dejar de ser títeres de fuerzas que no entendemos para convertirnos, nada menos, que en los amos conscientes de nuestro propio mundo. Pero bueno, como en toda gran teoría, mientras se iba construyendo, también empezaron a aparecer las primeras grietas, las primeras críticas. Y eran críticas importantes que venían tanto de gente de adentro como de afuera del movimiento. A ver, Marx se la jugó con predicciones súper específicas, cosas que se podían medir. Él afirmaba que el capitalismo sí o sí se iba a derrumbar por sus propias contradicciones, que la clase trabajadora iba a ser cada vez más pobre, que la clase media desaparecería, en fin. Y esta era supuestamente la base científica de toda su teoría. El problema fue que, para finales del siglo XIX, empezaron a aparecer socialistas como Edward Bernstein, que dijeron, un momento, empezaron a señalar algo bastante incómodo, que la realidad no estaba encajando con la teoría. Resulta que los trabajadores no se estaban volviendo más pobres. La clase media, de hecho, estaba creciendo. El sistema no parecía que se fuera a caer a pedazos. Y de ahí, de esa contradicción, nació lo que se conoce como el revisionismo. Pero quizá la advertencia más escalofriante, la más profética, vino de un rival de Marx, el anarquista Mijaíl Bakunin. Él básicamente dijo, cuidado, si esta gente llega a tomar el poder del Estado, no lo van a soltar más. Predijo que, en lugar de liberar a los trabajadores, se iban a convertir en una nueva clase dominante,
Una burocracia roja, una élite que gobernaría a todos, eso sí, en nombre del proletariado. Pasaron las décadas y, bueno, la teoría se hizo práctica. La revolución bolchevique en Rusia tomó estas ideas y las llevó del papel a la realidad, con una ambición que, vista en retrospectiva, es aterradora. Y fíjense en esto, que se ve clarísimo en los escritos de Trotsky. El plan no era poca cosa. Empezaba por rediseñar por completo el mundo físico. Se acabaron las ciudades que crecen de a poco, de forma orgánica. No, a partir de ahora, todo se iba a construir de forma consciente, con un mapa, con un compás, todo desde cero, según un gran plan maestro. Pero la ambición no paraba ahí, ni de cerca. Iba mucho más allá. Se metía de lleno en la familia tradicional y hasta en la reproducción humana. Esta idea de una selección sexual ciega, o sea que la gente elija libremente con quién estar, les parecía inaceptable. Para ellos, hasta eso tenía que ser planificado. Y con esto llegamos al objetivo final, al clímax de toda esta idea. Ya no se trataba solo de planificar la economía o de cómo se construyen las ciudades. No, el objetivo era planificar la naturaleza humana misma. La meta, literal, era usar la ciencia para dirigir la evolución y crear una especie de superhombre. Esta era la máxima expresión, la apoteosis de la sociedad totalmente planificada. Bueno, para ir cerrando, veamos qué pasó cuando esta idea se soltó en el mundo real. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Más de 7 millones. Este número es la estimación de las personas que murieron en la hambruna de Ucrania a principios de los años 30. Y no fue un desastre natural, fue un resultado directo de la colectivización forzada, de la planificación central. Fue, en definitiva, una catástrofe provocada por el hombre, en nombre de un plan. Pero las fuentes señalan otra consecuencia, una de escala global. Resulta que cuando Lenin creó la Internacional Comunista, la famosa Comintern, su objetivo declarado era la revolución mundial, y por la fuerza. Esta amenaza, tan directa y abierta, según argumentan las fuentes, provocó un terror enorme en Europa. Y fue un factor clave, dicen, que alimentó el surgimiento de los otros totalitarismos, como el fascismo y el nazismo, que se vendieron a sí mismos como la única defensa posible contra el comunismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire, porque a pesar de toda esta historia, de todo lo que pasó, la idea de que podemos diseñar una sociedad perfecta, de que si tan solo tuviéramos a los expertos correctos y el plan perfecto, todo saldría bien, esa idea sigue siendo increíblemente seductora para mucha gente. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué?